Mi nombre es Eileen Artavia y les voy a hablar sobre las secuencias textuales. Primeramente quiero explicar qué es una secuencia textual, creo que es importante para comprender muchísimo más el tema. Una secuencia textual es la estructura que adopta un texto según la intencionalidad del autor. Por medio de la lectura de un texto podemos conocer la intencionalidad que tiene el mismo. Generalmente, una secuencia textual lo que pretende es expresar la intencionalidad del emisor. Por ejemplo, una secuencia textual puede narrar, describir, persuadir, argumentar. Un tipo de secuencia textual, por ejemplo, fue la anécdota que hicimos en el video. Más adelante vamos a ver sus aspectos para determinar que eso fue una secuencia textual de tipo temporal. Yo les voy a hablar sobre las secuencias textuales. Yo les voy a explicar 7 tipos de secuencias textuales, iniciando con la secuencia textual de tipo argumentativa. Esta secuencia lo que pretende es defender y exponer la opinión del emisor ante un tema. Por ejemplo, la secuencia textual de tipo argumentativa generalmente lo que pretende es convencer a la persona que está leyendo. Expone una opinión, que es la del autor, y hace creer o convencer a la persona que está leyendo. Generalmente esta secuencia de tipo argumental o argumentativa tiene 3 características. La primera, que es una tesis, es en donde presenta su posición, la que está defendiendo. La segunda es un desarrollo, en donde expone su opinión y presenta argumentos, información o datos para defender dicha opinión. Y en la conclusión es donde se reafirma su posición. Seguidamente les voy a conversar un poco sobre la secuencia dialéctica. Esta, a diferencia de la argumentativa, presenta datos a favor o datos solo en contra. Lo que pretende esta secuencia es debatir, defender, nunca deliberar. Esta secuencia de tipo dialéctica presenta 3 fases: una hipótesis, una tesis, una antítesis y una síntesis. Y por síntesis no nos referimos a un resumen, sino que es una reafirmación de la posición del autor. Esta secuencia de tipo dialéctica generalmente presenta 3 fases, que es una hipótesis, como les comento, en donde se presentan los datos a debatir o los que se están deliberando; una tesis, en donde se presentan toda la información, todos los argumentos que están a favor de lo que se está defendiendo; y en la antítesis se hace totalmente lo contrario, se presentan todos los datos que están en contra de lo que estamos defendiendo. Y finalmente, en la síntesis hacemos un análisis de los 2 aspectos, los que están a favor y los que están en contrario, y reafirmamos nuestra posición, si estamos a favor o en contra de esta opinión del autor. Ahora les voy a hablar un poco sobre la secuencia de tipo descriptiva. Cuando pensamos en descriptiva es en describir. Pues sí, esto es lo que hace esta secuencia. Describe cosas, personas, lugares. Nosotros podemos describir de forma general podemos describir de forma general o en específico. Por ejemplo, nosotros podemos describir a una persona de forma en concreto. Por ejemplo, María tiene el pelo largo, de pelo oscuro y es delgada. Listo. Pero si escribimos de forma en concreto a María, María tiene el cabello de tal color, vive en tal lugar, tiene 20 años, trabaja en tal lugar, vive con estas personas. Ya estamos dando más descripciones de esa persona. María está caminando, María va a trabajar. Estamos usando verbos en presente y en infinitivo.
Esto es lo que hace esta secuencia textual, describir aspectos generales o en específico. Un ejemplo de esta secuencia es cuando una persona se desaparece. En los informes describen a la persona todos los aspectos que son la última vez que se desapareció, dónde fue la última vez que se desapareció, cómo andaba vestida. Si esta persona es vista por una persona, se puede contactar a estos números. Son este tipo de ejemplos. También son las revistas turísticas que dice esta habitación tiene vista a la playa, esta casa puede tener 3 habitaciones, vista a la playa, con jacuzzi, piscina. Son ese tipo de aspectos que uno puede describir de un objeto. Ahora les voy a hablar un poco sobre la secuencia textual de tipo comparativa o contrastiva. Para este tipo de secuencia necesitamos a 2 objetos para evaluar. Por ejemplo, si comparamos a 2 objetos y analizamos sus similitudes, estamos haciendo una analogía. Pero si comparamos a 2 objetos y comparando sus diferencias, en base a sus diferencias, estamos haciendo un contraste. Esto es una derivación de la secuencia de tipo descriptiva, porque necesitamos describir objetos para ser comparables. Este tipo de secuencia de tipo contrastiva comparativa generalmente tiene 3 fases. Una descripción del objeto. Si comparamos entonces a 2 objetos, tenemos que tener 2 descripciones de los objetos. Seguidamente, un análisis de cada característica de los objetos, comparables, sus similitudes y sus diferencias. Y finalmente, un resumen de estos 2 objetos que comparamos. Ahora les voy a hablar sobre la secuencia textual de tipo temporal. Este tipo de secuencia puede ser una anécdota, una fábula, una novela, un cuento. De hecho, nosotros hicimos un video de la anécdota. Este es un ejemplo de secuencia textual de tipo temporal. ¿Por qué? Para nosotros basarnos en una historia, nosotros contamos 3 aspectos básicos y esta anécdota todas tienen 3 aspectos básicos esenciales para hacer una secuencia textual de tipo temporal. Por ejemplo, todas tienen personajes, un ambiente determinado y una acción o suceso que se hizo en el espacio. Por ejemplo, nosotros podemos afirmar que la anécdota que contamos en el video es un tipo de secuencia textual de tipo temporal, porque todas tenían acción, personajes y un suceso, por ejemplo, y un ambiente determinado. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos a contar nuestra anécdota, tuvimos que remontar a una historia del pasado. Luego, conforme fue pasando la historia, se fueron desarrollando sucesos o acciones y finalmente se concluyó con una solución. Este tipo de secuencia de tipo temporal puede ser un cuento, una fábula, una novela, una anécdota. Por ejemplo, primero inicia con una presentación de los remontados en hechos del pasado. Tenemos que, para contar un cuento, se remonta en hechos del pasado. Una fábula, una novela, todos se remontan. Pero podemos hacer una secuencia temporal de tipo no lineal. Nosotros pudimos haber contado una historia desde el final, después con el desarrollo y finalmente con el inicio. Eso es un tipo de secuencia temporal de tipo no lineal. Pero todas finalizan con una solución, con un desenlace. También considerar que la secuencia temporal también se le llama secuencia textual de tipo narrativa. Ahora les voy a hablar un poco sobre la secuencia textual de tipo lógica. Generalmente inicia con una pregunta o varias retóricas, o un ejemplo que es un hecho en específico, o un dato estadístico que es un hecho en general, para comprender mejor.
El desarrollo de esta secuencia textual tiene aspectos en el problema que se relacionan a las causas, a las soluciones y o consecuencias. El tipo de secuencia textual de tipo lógica es un subtipo de la secuencia temporal. ¿Por qué? Porque se dieron acciones en el pasado, que eso sería el problema, las causas de esta acción, y el presente sería las consecuencias, y finalmente el futuro, que es donde encontramos una solución. Podemos determinar de una causa una consecuencia, de una causa o una solución. Y finalmente termina con una síntesis de todos los problemas sucedidos en la historia. Podemos determinar de una causa una consecuencia, de una causa o una solución. Y finalmente termina con una síntesis de todos los problemas. La secuencia textual de tipo analítica, que es en donde presenta subdivisiones de un tema. Por ejemplo, son miembros de una misma familia. Subdivisiones en el sentido de que el tema va relacionado con todas las ideas desarrolladas. Para comprender mejor la secuencia textual de tipo analítica, glose de un tema determinado y desarrollado los subtemas y finalmente con un resumen de estos subtemas. Eso fue mi presentación, compañeros. Espero que hayan comprendido y les haya gustado un poco la presentación, porque en lo personal aprendí muchísimo sobre estos temas. Hasta luego.